La Biblia Dios habla hoy. 4 de julio. Lo que Dios espera del hombre. Salmo de David. Salmo 15. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo. Ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece. Pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive, jamás caerá. No hay mejor herencia. Poema de David. Salmo 16. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos. Según dicen los que en ellos se complacen. Los que aumentan el número de sus ídolos. Y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor, porque Él me guía. Y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Oración pidiendo justicia. Oración de David. Salmo 17. Señor, escucha mi causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración. Pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mi sentencia. Pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos. De noche has venido a vigilarme. Me has sometido a pruebas de fuego. Y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Como hacen los demás. Me he alejado de caminos de violencia. De acuerdo con tus mandatos. He seguido firme en tus caminos. Jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo. Porque tú me contestas. Préstame atención, escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor. Tú, que salvas de sus enemigos. A los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos. Protégeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan. De los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos, hablan con altanería. Han seguido de cerca mis pasos. Esperando el momento de echar por tierra. Parecen leones, feroces leones. Que agazapados en su escondite. Esperan con ansias dar el zarpazo. Levántate, Señor, enfréntate con ellos. Hazles doblar las rodillas. Con tu espada, ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos. Arrójalos de este mundo. ¿Qué es su herencia en esta vida? Deja que ellos se llenen de riquezas. Que sus hijos coman hasta que revienten. Y que aún sobre para sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho. Con mirarte cara a cara. Con verme ante ti cuando despierte. Un canto de victoria. Ya maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Él dijo. Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector.
mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios. Y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo. Y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo, y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado, y voló. Deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite. Como tienda de campaña. La densa oscuridad que lo rodeaba. Y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas. Y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista. Por la voz amenazante del Señor. Por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto. Y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos. Que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia. Pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad. Me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa. Que merecía mi limpia conducta. Pues yo he seguido el camino del Señor. Jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos. Jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna. Me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado. Por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel. Irreprochable con el que es irreprochable. Sincero con el que es sincero. Pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes. Pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo. Y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en él confían. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas. Quien hace intachable mi conducta. Quien me da pies ligeros, como de ciervo. Quien me hace estar firme en las alturas. Quien me entrena para la batalla. Quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas. Me sostienes con tu mano derecha. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos. Ya no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinarán ante mí. Y que delante de mí huyeron mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda, y nadie los ayudó. Llamaban al Señor, y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde. Me hiciste jefe de naciones. Y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga.
Gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. Viva el Señor. Bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones. Y cantó himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. La gloria de Dios en la creación. Ya maestro de coro. Salmo de David. Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla de la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras. Ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra. Hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Y éste sale como un novio de la habitación nupcial. Y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo. Y da la vuelta hasta llegar al otro. Sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta. Porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel. Porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos. Porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro. Y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio. Y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo. Y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de un gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Exhortaciones a seguir el buen camino. Proverbios 4. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención, para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción. Así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura. Y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno, y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones. Y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa. Adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala, y te enaltecerá. Abrázala, y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda. Y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío. Hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. En el que no habrá estorbos a tu paso. En el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño, si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente.
Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies. Y siempre pisamos terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Marcos 12. Dios habla hoy. La parábola de los labradores malvados. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro, y a éste lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él, pensando: sin duda, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores, y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor. Y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús, porque sabían que había usado esta parábola contra ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. La pregunta sobre los impuestos. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes, para hacerle decir algo de que pudieran acosarlo. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario, para que la vea. Se la llevaron, y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. La pregunta sobre la resurrección. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda, para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero, y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. El mandamiento más importante. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?
Jesús le contestó. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices, hay un solo Dios, y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿De quién desciende el Mesías? Jesús estaba enseñando en el templo, y preguntó: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? 36 Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Jesús denuncia a los maestros de la ley. Jesús decía en su enseñanza: Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. 1 Reyes 4. Dios habla hoy. Gobierno de Salomón. Salomón fue rey de todo Israel. Y sus funcionarios fueron estos: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisá, los cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey; Benaías, hijo de Joiadá, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, superintendente; Zabud, hijo del sacerdote Natán, consejero particular del rey; Aizar, mayordomo de palacio; y Adoniram, hijo de Abda, encargado del trabajo obligatorio. Salomón tenía 12 intendentes sobre todo Israel, cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveerlo de todo durante un mes al año. Estos 12 intendentes eran: Ben-Hur, en los montes de Efraín; Ben-Deker, en Macás, Saalbim, Bet-Semes, Elón y Bet-Anán; Ben-Esed, en Arubot, y también en Socó y en todo el país de Efer; Ben-Abinadab, en toda la provincia de Dor; su mujer era Tafat, hija de Salomón; Baaná, hijo de Ahilud, en Tanac, Megiddo y toda Bet-Sean, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meolá, más allá de Jocmam; Ben-Geber, en Ramot de Galaad, que tenía a su cargo las aldeas de Galaad, que pertenecían a Jair hijo de Manasés, y también la región de Argob, que estaba en Basán, donde había 60 grandes ciudades con murallas y cerrojos de bronce; Ainadab, hijo de Idó, en Maanaim; Aimaas, que se casó con Basemat, hija de Salomón, en Neftalí; Baaná, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Issacar; Simí, hijo de Elá, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la región de Gad, país de Sión, rey de los amorreos, y de Ag, rey de Basán. Había, además, un intendente general sobre todo el país. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Judá e Israel tenían una población incontable, como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida,
y reinaba la alegría. Salomón era soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Eufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era de 6.600 litros de flor de harina, 13.200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba, y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas, pues Salomón dominaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Y sobre todos los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además 4.000 caballerizas para los caballos de sus carros, y 12.000 soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados proveían de lo necesario, en el mes que les tocaba, al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. En su turno correspondiente, mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia, y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Tan, el descendiente de Sera, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3.000 proverbios y compuso 1.005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo. 1 Reyes 5. Dios habla hoy. Pacto de Salomón con Hiram, rey de Tiro. Cuando Hiram, rey de Tiro, supo que habían consagrado rey a Salomón en lugar de David, su padre, envió sus embajadores, pues Hiram siempre había estimado a David. Entonces Salomón mandó decir a Hiram: tú ya sabes que David, mi padre, no pudo construir un templo al Señor su Dios, por las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios nos ha dado calma en todas partes, pues no tenemos enemigos ni calamidades. Por lo tanto he decidido construir un templo al Señor mi Dios, conforme a la promesa que Él le hizo a David, mi padre, cuando le dijo que su hijo, a quien Él haría reinar en su lugar, sería quien construiría un templo en su honor. Ordena, pues, que me corten cedros del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos, y yo te pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores, pues tú bien sabes que ninguno de nosotros sabe cortar la madera como los sidonios. Cuando Hiram escuchó el mensaje de Salomón, se puso muy contento y exclamó: bendito sea hoy el Señor, porque ha concedido a David un hijo tan sabio para que gobierne esa gran nación. Luego Hiram mandó decir a Salomón: he recibido el mensaje que me enviaste, y cumpliré tu pedido de madera de cedro y de pino. Mis servidores la bajarán del Líbano hasta el mar, y de allí haré que la transporten, en forma de balsas, hasta el lugar que me indiques. Allí se desatarán las balsas, y tú recogerás la madera. Por lo que a ti toca, cumple mi deseo de proveer alimentos para mi palacio. Por lo tanto, Hiram dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino que quiso, y Salomón proveyó a Hiram de alimentos para su palacio: 4.400.000 litros de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. Salomón entregaba esto a Hiram cada año. Así pues, el Señor concedió sabiduría a Salomón, como le había prometido. Además, Hiram y Salomón hicieron un pacto, y hubo paz entre ellos. Entonces el rey Salomón decretó una leva de trabajo obligatorio en todo Israel, y en la leva se reunió a 30.000 hombres, los cuales fueron enviados al Líbano por turnos mensuales de 10.000 hombres cada vez. De esa manera, estos hombres estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. El encargado del trabajo obligatorio era Adoniram. Salomón tenía además 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los 3.300 capataces que tenía en las obras para dirigir a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para los cimientos del templo, y piedras labradas. Los constructores de Salomón y de Hiram, y los vecinos de Gebal, prepararon la madera y labraron las piedras para la construcción del templo.
Oseas 7. Dios habla hoy. Cuando quiero curar a mi pueblo, a Efraín y a Samaria. Salta a la vista su pecado y su maldad. Porque todos practican la mentira. Como ladrones, entran en las casas. Y asaltan a la gente en plena calle. No toman en cuenta que yo recuerdo todas sus maldades. Ahora los acorralan sus propias acciones, que están siempre delante de mis ojos. La corrupción de los gobernantes, con su maldad y sus mentiras. Mi pueblo divierte al rey y a los jefes. Todos ellos son adúlteros. Son como el horno, que una vez encendido, deja el hornero de atizarlo, mientras fermenta la masa. En el día de la coronación de nuestro rey, los jefes le hicieron enfermar con el calor del vino. Y él tendió la mano a los que se burlaban. Disponen su corazón para la intriga, como si dispusieran un horno. Duerme el hornero toda la noche, pero a la mañana el horno sigue bien encendido. Sí, todos ellos arden como un horno, que devoró a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, y no hay ni uno solo que me invoque. El pueblo que se apartó de su Dios. Efraín se ha mezclado con otros pueblos. Efraín es como una torta, cocida solamente por un lado. Gente extraña ha acabado con sus fuerzas, sin que él se diera cuenta. Hasta el pelo se le puso blanco, sin que él se diera cuenta. El orgullo de Israel es testigo en contra suya. Con todo, ellos no se volvieron, ni buscaron al Señor su Dios. Efraín es como una paloma, atolondrada, sin inteligencia. Pide ayuda a Egipto. Acude luego a Asiria. Pero cuando vayan allá, lanzaré mi red sobre ellos. Los haré caer como aves del cielo. Los atraparé a causa de su maldad. Ay de ellos por haberse apartado de mí. La destrucción los alcanzará. Porque contra mí se han rebelado. Yo quiero salvarlos. Pero ellos mienten en contra mía. Aunque gritan cuando están en la cama. No me invocan de corazón. Para pedir trigo y vino se hacen heridas. Se han rebelado contra mí. Yo los había enseñado. Y había dado fuerzas a sus brazos. Pero ellos planearon maldades contra mí. Se volvieron a los ídolos. Son como un arco torcido, cuya flecha no da en el blanco. Por hablar con insolencia. Caerán sus jefes a filo de espada. Y en Egipto se burlarán de ellos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl